En este video vamos a estudiar las colisiones de dos péndulos. La colisión de dos péndulos de igual longitud y perfectamente alineados es un ejemplo de choque de corta duración que implica un intercambio de momento lineal y de energía cinética. En cualquier tipo de colisión, el momento lineal total del sistema se conserva siempre y cuando no actúen fuerzas externas significativas durante el evento. Aquí no nos interesa por el momento lo que ocurre durante la colisión, sino la relación entre el estado de las esferas antes y después de la colisión. Vamos a empezar con los dos péndulos en equilibrio y vamos a llevar uno de ellos a un ángulo, que en este caso va a ser de 40 grados. Lo sostenemos a esa altura, a una altura que vamos a llamar h sub 0, y lo soltamos. La caída inicial de la masa M1 convierte la energía potencial en energía cinética y la colisión puede transferir parte o toda a la masa M2 que inicialmente está en reposo. El resultado, si suben o bajan las esferas y a qué altura, depende de las masas de ellas, sus velocidades y la naturaleza de la colisión. La colisión puede ser elástica o inelástica. Si la colisión es perfectamente elástica, la energía total se conserva. Si es inelástica, se pierde algo de energía en forma de calor o de formación, lo que afecta la altura. Podemos observar que los dos péndulos están suspendidos de dos puntos que distan entre ellos 2 radios. Esto con el fin de poder hacer un choque elástico con un ángulo de impacto 0, al que vamos a llamar una colisión frontal. Entonces veámoslo. Vamos a llevar la masa M1 a un ángulo inicial y lo soltamos. Lo voy a detener aquí para que observen que la velocidad de la masa M1 tiene componente tanto en X como en Y. A medida que se va acercando al punto de colisión, esa velocidad va perdiendo la componente Y solo va a tener componente en X. Y esa velocidad en el momento del impacto es la que se va a transmitir parte o total a la masa M2. Ahí hubo el impacto y aquí pasó toda esa velocidad a la masa M2 y la perdió la masa M1. A esto es lo que yo estoy llamando una colisión frontal, porque me interesa solo el instante antes y después de la colisión. Entonces es ahí donde voy a hacer el análisis, conservación de energía y de conservación de momento. Veamos qué sucede antes de la colisión. Si observamos en este gráfico, este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, este segmento verde lo puedo escribir como L coseno de teta. Entonces, h sub 0 debe ser igual a la longitud total del péndulo L menos el segmento verde, que es L coseno de teta. Entonces, h sub 0 lo puedo escribir como L factor común de 1 menos coseno de teta. Y va a ser igual a 0.234 metros, ya que la longitud del péndulo es de 1 metro. Como hemos dicho, en esta posición tenemos solo energía potencial que se va a transformar en energía cinética, y aquí hubo una transformación total, va a haber una colisión elástica. Y entonces yo puedo decir que la energía cinética del sistema en la posición, en el momento en que pasa por la posición de equilibrio y se produce la colisión, debe ser igual a la masa por la gravedad por la altura, que es la energía potencial. Esa velocidad es la tangente a la trayectoria. Entonces va a ser la velocidad inicial de impacto. Y la energía potencial entonces la podemos escribir así. La energía inicial es la masa 1 por la gravedad por la altura, que en este caso es h sub 0, que como todo se convirtió en energía cinética, entonces en esta posición la energía potencial vale 0. Tenemos la energía cinética en el instante de la colisión, que vale 0.239 julios
Como no hay fuerzas externas sobre el sistema, la energía mecánica se conserva. Entonces, la energía potencial más la energía cinética debe ser igual a la energía total. Entonces, observemos otra vez la transformación de energía. Me interesa hasta el momento del impacto. Vamos a ver qué sucede acá en este pedacito después del impacto, pero antes vamos a ver los principios de conservación. Nuestro sistema es un sistema aislado donde se cumple que la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre él debe ser igual a cero. Por consiguiente, entonces, el momento lineal debe ser una constante, el cual lo podemos expresar en la siguiente relación. El momento inicial de la primera esfera más el momento inicial de la segunda debe ser igual a la suma de los momentos finales de la esfera 1 y de la esfera 2. De aquí voy a sacar factor común M1 y entonces me queda una expresión de esta forma. M1 que multiplica a la velocidad inicial menos la velocidad final de este péndulo y debe ser igual a M2 que multiplica la velocidad final menos la velocidad inicial del segundo péndulo. Y la conservación de energía, vamos también a sacar factor común M1 y M2 y entonces nos queda esta expresión después de haber simplificado el 2. Y como pueden ver, aquí tengo una suma por diferencias, entonces la puedo escribir de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir esta ecuación A por la ecuación B. Entonces, este término que tiene M1 por la diferencia de las velocidades se va con este término y nos queda únicamente la suma de las velocidades del primer péndulo. Y en este término se va con este, entonces aquí nos queda la suma de las velocidades del segundo péndulo, despejando la velocidad final del segundo péndulo en función de las velocidades iniciales y de la velocidad final del primer péndulo y reemplazándola en B en esta ecuación, entonces encontramos las expresiones para la velocidad final de cada uno de los péndulos en términos de las velocidades iniciales. Para este sistema, entonces, tenemos tres casos especiales. Uno, que las masas sean iguales, que M1 sea mayor a M2 o que M1 sea menor a M2. Vamos a ver cómo simular este sistema. Entonces, para eso voy a volver a las condiciones iniciales. Nosotros sabemos que una colección elástica entre dos péndulos es un sistema dinámico cuya solución requiere un sistema de ecuaciones diferenciales para ambos péndulos simultáneamente. Fíjese que la ecuación de un péndulo simple es una ecuación de segundo orden. El método de Runge-Kutta que vamos a utilizar en esta simulación, al no basarse en linealizaciones, es intrínsecamente capaz de manejar estados no lineales y aproximar la solución para ángulos grandes, como es el caso que tengo acá, que estoy manejando un ángulo de 40 grados. Entonces, una vez tengo claro cuáles son las dos ecuaciones de movimiento con Runge-Kutta, entonces sencillamente las escribimos en la vista gráfica. En azul tengo para el péndulo, primer péndulo, y en rojo tengo las ecuaciones para el segundo péndulo. Y aquí lo único que tengo que utilizar es la instrucción resuelve Nedo, en donde le digo cuáles son las variables que son teta y omega para cada una de ellas, los valores iniciales que tiene teta y omega y el tiempo de integración. ¿Y qué hace Runge-Kutta? Me devuelve, una vez escribo esta ecuación, me devuelve dos curvas. Una que es omega en función del tiempo y la otra que es teta en función del tiempo. Entonces yo tengo conocimiento en cada instante de tiempo
cuál es la posición angular y cuál es la velocidad angular. Y por consiguiente, cuál es la velocidad lineal, porque recordemos que la velocidad lineal es igual a la longitud del péndulo multiplicado por la velocidad angular. Entonces conozco todo en cada instante de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para la simulación? Primero, formular las ecuaciones de movimiento, que ya lo tenemos, estas. Segundo, implementar Runge-Kutta. Entonces, antes de la colisión, usar el método de Runge-Kutta para resolver las ecuaciones de movimiento del primer péndulo, que está en movimiento porque el otro está quieto, hasta el momento del impacto. Luego, durante la colisión, aplicar las leyes de conservación para determinar las velocidades iniciales de ambos péndulos inmediatamente después del choque. Y por último, después de la colisión, volver a usar el método de Runge-Kutta con las nuevas condiciones iniciales para simular el movimiento de ambos péndulos tras el impacto. En resumen, Runge-Kutta es una excelente opción para simular la trayectoria de los péndulos con grandes oscilaciones, pero no se puede aplicar directamente en el instante del choque. Se utiliza para modelar el movimiento antes y después del evento instantáneo de la colisión elástica. Entonces veamos los casos. Por ejemplo, para el caso en que las masas sean iguales, aplico las ecuaciones y encuentro las alturas. En ese caso, la altura inicial y la altura final, porque este sistema sencillamente es un choque elástico donde la masa 1 transfiere toda su energía a la masa 2, entonces las dos llegan a la misma altura. Entonces aplico también, encuentro las velocidades y por consiguiente encuentro el ángulo. Vamos a ver para los otros casos. Entonces, para el caso de M1 menor a M2, también calculamos las alturas, las velocidades y los ángulos. Y lo vamos a animar. Entonces, fíjese que como M1 es menor a M2, después del impacto, las masas se alejan. Y cada una de ellas lo hace a diferente altura. Recuerden que aquí se conserva la energía y el momento. Entonces, para el último caso en que M1 es mayor a M2, hacemos lo mismo, los mismos cálculos. Y lo único que me queda es animarlo. Entonces, M1 es mayor a M2. Fíjese que aquí M1 continúa, o sea, no transfiere toda su energía cinética, sino que le queda algo de energía cinética. Bueno, y una vez visto los tres casos, que no era sino aplicar exactamente las ecuaciones que habíamos deducido, espero que les haya gustado, que se inscriban en mi canal y que me manden comentarios. Es muy importante para mí los comentarios, buenos o malos, porque así mejoro mis videos. Nos vemos en la próxima. Chao.